Bienvenido a mi canal. Suscríbete y deja tus comentarios. Hola mis game player, ¿cómo están? Nuevamente hablan con Pipo trayendo este nuevo tutorial. Hoy vamos a hablar de un campeón de los primeros de Riot, lo que sería Ashe, un campeón que es muy abusivo en la línea. Aprovechamos sus skills, vamos a hablar de todo lo que son runas, poderes, habilidades, objetos, counters, entre otros, para tener un muy buen manejo de este campeón. Así que no perdamos más tiempo, comencemos. Listo chicos, continuando con este tutorial, vamos a ver lo que son las habilidades generales de nuestro campeón, en este caso Ashe. Lo primero vamos a ver lo que es su pasiva. La pasiva en este momento es tiro escarchado. Los ataques de Ashe ralentizan a los objetivos y aumentan el daño que les causa con sus ataques. Esto nos sirve para que aquellos campeones que se nos quieren ir de pronto ya cerca a la muerte, pues les quede más difícil porque no van a tener la misma movilidad. Esta es una pasiva que tenemos que aprovechar muy bien en las teamfight. Lo segundo, la Q, concentración del guardabosques. Ashe acumula una concentración al atacar. Cuando tiene la concentración máxima, Ashe puede activar concentración de guardabosques y les consume todas sus acumulaciones. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a tener disparos supremamente rápidos, un daño muy fuerte. Entonces tenemos que aprovecharlo muy bien, tenemos que tener las cargas para poder darle una buena utilización. La W, la descarga. Ashe dispara 9 flechas en un arco para causar más daño. Además de esto, aplica el tiro escarchado, que es nuestra pasiva, es decir, lo ralentizamos. Este es un disparo en cono. Este me encanta porque con esto podemos hacer mucho daño en la línea y en las teamfight. Y adicional, ralentizamos a esas personas. La E, tiro de halcón. Ashe puede enviar un espíritu de halcón a cualquier parte del mapa para explorarlo. Esto nos ayuda para esas teamfights donde el jungler es muy proactivo. Entonces tenemos que tener este tiro al menos un puntito para poder tener visibilidad en el campo cuando no tenemos nuestros tótems. Y la R, la última, flecha de cristal encantada. Ashe dispara un proyectil de hielo en línea recta. Tener en cuenta que este proyectil aturde a nuestro objetivo y también inflige daño. Utilicémoslo muy bien. Casi siempre le hacemos con esto hacia el ADC enemigo para stunearlo, parar el ataque y adicional pues poder matarlo más fácilmente. Entonces utilicémoslo muy bien. Estas serían las habilidades iniciales de nuestro campeón. Ahora vamos a hablar mis game player de lo que sería las runas. Como siempre se los hemos dicho en anteriores tutoriales, las runas son muy importantes para nuestros campeones. Efectos que nosotros vemos de forma pasiva, pero que afectan muchísimo el desempeño de un campeón. Entonces vamos a hablar de acá las runas de Ashe. Lo primero, el compás letal. En los 1.5 segundos después de dañar a un campeón obtenemos velocidad de ataque. Este puede alargarse hasta 6 segundos al atacar al campeón. Entonces utilicémoslo muy bien porque con Ashe siempre necesitamos mejorar la velocidad del ataque. Lo segundo sería triunfo. Los asesinatos y asistencias te restauran un 12% de vida que te falta y te otorgan 20 de oro. Esto nos colabora a lo que es el mejoramiento del equipo y a mantenernos un poco más en lo que es la línea. Recuerden que los ADCs siempre tratamos de mantenerlos lo mayor posible en la línea para mejorar nuestro farmeo. El tercer ítem sería lo que sería la leyenda de presteza. Obtienes un 3% de velocidad de ataque y un 1.5 adicional por cada acumulación de leyenda. Máximo podemos acumular 10. Las acumulaciones de leyenda con asesinatos o asistencias o eliminaciones de monstruos o súbditos. Entonces tengámoslo muy presente porque esto nos ayuda a mejorar la velocidad de ataque. Ashe es un campeón que tenemos que mejorarle mucho la velocidad y pues si podemos de la mano con el ataque mejor aún, ya que es un campeón un poco lento para el ataque inicial.
Siguiente sería el golpe de gracia. Infligimos un 8% de daño a los campeones que estén por debajo de un 40% de vida. Esto siempre lo he recalcado, para una ADC es muy importante, ya que las teamfights muchas veces se definen por golpes, uno o dos golpes. Entonces si tenemos esta ventaja de un 8% extra, son mayores probabilidades de ganarle al ADC enemigo. El calzado mágico, pues a los 12 minutos ya tenemos nuestras botas, no tenemos que gastar en eso, eso es muy importante. Y utilizamos velocidad de acercamiento, tenemos un 15% de velocidad de movimiento hacia los aliados cercanos con movimiento reducido, o hacia enemigos a los que hayas aplicado efectos de reducción de movimiento. Entonces la idea es siempre tener mucho movimiento y mucha velocidad. Agregamos el 10% en velocidad de ataque, el 9% en fuerza adaptable y, como siempre, como es una ADC, el 6% en armadura. Entonces estas serían las runas iniciales para nuestro campeón Ashe. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que son el orden de las habilidades para Ashe. Lo primero que vamos a colocar va a ser siempre descarga, ya que este disparo en cono nos va a ayudar primero a hacer más daño a los enemigos, poder spamear la habilidad y adicional ralentizar. La segunda habilidad que vamos a tomar va a ser concentración. Con concentración nosotros vamos a poder hacer un daño más rápido, entonces ya tenemos un daño en cono y también tenemos velocidad de ataque. Tercera habilidad, podemos optar por tomar un disparo de halcón para la cuestión de visibilidad, porque por lo general a esta altura del juego ya comienzan los ganqueos tempranos de parte de la jungla, entonces es muy bueno tenerlo para evitar esas sorpresas durante una teamfight. La habilidad que vamos a primordializar en este momento va a ser siempre descarga, va a ser la habilidad que más rápido tenemos que subir. Después vamos a subir la Q, que va a ser concentración máxima. Obviamente cuando tengamos las opciones vamos a sacar nuestra flecha de cristal, es decir al nivel 11 y al nivel 16. Y como última habilidad pues dejamos el disparo de halcón, ya que simplemente es una parte de visibilidad. Este sería el orden de habilidades para lo que sería Ashe. Hablemos ahora de los objetos principales para nuestro ADC. Cuando nosotros iniciamos la partida, pues obviamente tomamos nuestro tótem guardián, tomamos nuestra espada de dorar y una poción de vida. Esta sería la configuración inicial para casi que cualquier ADC. El siguiente ítem que siempre recomendamos tomar es el espadón, ya que los ADC en la etapa temprana no tienen mucho daño. La idea es mejorar el daño tanto para poder spamear un poco más contra los enemigos y los ADC enemigos, y segundo para el farmeo. Este sería el primer ítem a generar. De ahí en adelante, ¿qué ítems vamos a tener para Ashe recomendados? Lo primero, generar un filo infinito para daño y crítico. El siguiente ítem que podemos tomar, y uno que me gusta mucho con Ashe, es la hoja del rey arruinado. Nos va a dar ataque, velocidad y robo de vida, ya que, como les indicaba, tenemos que mejorar mucho lo que es la velocidad de ataque de Ashe. Tercer ítem que podemos tomar en este caso sería una sanguinaria, para mejorar nuevamente el robo de ataque y el daño. Cuarto ítem que nosotros podemos tomar podría ser un bailarín espectral, para mejorar la velocidad, o hay muchos que optamos por tomar un huracán de Runan. Este me gusta mucho porque el huracán hace más daño y adicional la pasiva de Ashe, que es ese tiro de escarcha, nos ayuda a que se vea reflejado en más enemigos contrarios. Entonces este me gusta mucho que lo utilicemos con Ashe para poder spamear un poco más la pasiva. El cuarto ítem, ya hablamos de que entonces iniciamos con un filo, después vamos con rey arruinado, una sanguinaria, puede ser un huracán o si no un bailarín espectral, depende. Si tenemos un tanque, pues la idea es manejar de pronto este recordatorio letal para que nuestro daño sea un poco más fuerte ante los tanques. Y como último, pues colocamos el ángel de la guarda. Esta sería una configuración ideal para una teamfight con lo que sería Ashe. Entonces, igual, como siempre les hemos dicho,
esperamos comentarios, sugerencias sobre estas configuraciones, porque todas las ideas son válidas. Esta es una recomendación simplemente que damos en este canal. Bueno, mis game player, eso ha sido todo. Esta es la guía básica para Ashe. Espero que esto les sirva para mejorar su juego y puedan ganar muchas partidas. Si les gustó el video, por favor denle like y adicional suscríbanse a nuestro canal para más tutoriales. Les recuerdo, hablaron con Pipo y les deseo éxitos y muchas victorias. GG.